agrupo como primer valor y después, ¿qué va a pasar? En forma interna van a ser homogéneas, pero si yo hago una comparación entre estratos, van a ser diferentes. Por ejemplo, yo digo, quiero estudiar sobre servicios básicos. Y entonces hago una confrontación entre estrato 1 que era Asunción y estrato 4 que era Limpio, Mariano y Luque. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a encontrar capaz todavía en algunas partes en donde servicios básicos no es así como tiene que ser al 100%. Entonces, en forma externa, haciendo una confrontación, una comparación entre estratos, son diferentes. A eso le llamamos por conglomerados. Cuando yo hago un estudio y voy a utilizar la técnica probabilística, mayormente se usan 2 o 3 a la vez. ¿Por qué? Porque si yo voy a agrupar, hago estratificado. Después veo las características si son homogéneas o heterogéneas. Y adentro, ya cuando voy a elegir a quién le voy a entrevistar, entonces puedo utilizar, por ejemplo, el aleatorio simple. Entonces, esa es la probabilística. ¿Cuál era la ventaja? Que la calidad de la información que me da es muy buena. Es muy costosa, es su desventaja. La no probabilística es así. Tenemos ahí por cuotas. Por cuotas significa esto. Yo tengo, por ejemplo, la estadística de la población de cierta ciudad. Quiero hacer en San Lorenzo mi estudio y entonces recurro a los datos del INE para ver, por ejemplo, cuántas personas hay entre 0 y 5 años, entre 6 y 10 años, entre 11 y 15 años. Y a partir de ahí hago en forma proporcional mi tamaño de la muestra. Si yo encuentro que hay más jóvenes o más gente adulta, entonces obviamente mi muestra también voy a tomar más gente adulta y más jóvenes. Si tengo más niños o menos niños, entonces lo hago en forma proporcional. Y ahí, fíjense que ya no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una encuesta a 5 personas, por ejemplo, que tiene entre 15 y 20 años, y después me voy a la siguiente y encuentro otra vez que tiene esta misma edad, ya no voy a poder tomarle porque yo ya hice o yo ya cumplí con mi cuota. A eso le llamamos por cuotas. Por bola de nieve es así, se hace por contactos. Yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, a uno de ustedes cualquiera, sobre sus preferencias, sobre, sé que puede ser sobre la comida. ¿Por qué? Porque en mi interés está abrir un lugar gastronómico. Entonces hago una encuesta y empiezo a preguntar a una persona qué precio querrías pagar, qué tipo de comidas querrías consumir y todo lo demás. Y entonces me ayuda y después le digo, ¿y tenés algún contacto que me puedas dar y para consultarle lo mismo? Y me da a esa persona. Y así voy haciendo que vaya creciendo mis datos o mi muestra en este caso y le llamamos bola de nieve. Le llamamos opinático cuando es de opinión. Cuando yo voy a hablar sobre un tema que tiene que ver con educación, con economía, con psicología, necesito a gente experta en el tema. Entonces ahí obviamente todos estamos filtrados o todos no tenemos la misma probabilidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque no somos de esa área. Entonces, directamente desechados, por decirlo, porque el interés está en gente que en este caso son formadoras de opiniones de las ciencias. Y casual ocurre, les habrá ocurrido alguna vez que se van, por ejemplo, a algún lugar en donde concurre mucha gente, en donde hay mucha aglomeración, y hay alguien haciendo una encuesta. Por ahí saliendo de la cancha, saliendo de votar, saliendo del shopping, saliendo de, no sé, de la estación de servicios, o por ahí hay gente que están esperando a alguien que caiga así, y entonces a eso le llamamos casual. Entonces, así como les decía, la no probabilística, la ventaja que tiene es que es mucho más barata y la desventaja que tiene es que la calidad de la información no es tan buena y se queda con la muestra. No voy a poder hacer inferencias. Consultas hasta acá, chicos y chicas. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe, Sí, sí, estamos profe. acompañando. perfecto. Seguimos entonces. Sí, Ya profe, vamos a se terminar. entiende. Fuerza, fuerza, ya vamos a terminar. Por eso no les mostré luego cuántas presentaciones tiene, porque ocurre cuando estamos en un curso, en una clase, y si no queremos mucho, por ejemplo, al profesor o a la materia,
y vos ves que tiene 45 presentaciones y nos morimos ya en los primeros 5 minutos. No es mucho esto, rápido va a ser. Bueno, después tenemos también las fuentes de datos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque se acuerdan que era introducción a la estadística y estas son terminologías de la estadística. Las primarias son las que nosotros generamos porque no existen. Hacemos una encuesta y entonces nosotros hacemos el cuestionario, ese cuestionario validamos, hacemos una prueba piloto y después ya hacemos trabajo de campo. Y cuando presentamos en el informe final, entonces vamos a decir fuente, elaboración propia. Y le da un sentido mucho más interesante porque hicimos nosotros por primera vez porque no existía la posibilidad de sacar datos de algún lado. Secundarias, ya existen las estadísticas. Ya yo recurro al Ministerio de Educación porque quiero saber, quiero estudiar algo que tenga que ver con rendimiento o con clase social y rendimiento, o colegios públicos y privados. Entonces, esas son secundarias. Recurro al INE porque quiero saber cuál es el promedio de años que tiene la población. Entonces, recurro al INE. Esas son secundarias. Y después, las terciarias son las que obtenemos nosotros como resultado de conferencias, seminarios y demás. ¿Por qué? Porque en esos eventos se presentan los últimos avances en una ciencia determinada. Entonces, a eso le llamamos terciarias. Primaria, nosotros hacemos porque no existen. Secundarias, recurrimos a fuentes de datos en donde pueden ser de organismos públicos, organismos privados, organismos nacionales, organismos internacionales. Estas son fuentes secundarias. Y las terciarias, entonces, las que provienen conocimientos nuevos que son dados en conferencias y seminarios y demás. Las formas de recolección, censos, si hacemos la totalidad de los casos, encuestas, si hacemos una entrevista así rápida, puede ser personal, puede ser por teléfono, puede ser por correo. Ahora se hace mucho solamente ya en Google Form y ahí se envía y ya no hace falta que vayamos al lugar físico donde está la persona. Y el registro también es importante porque nos ayudan a entender en qué situación se encuentran tales o cuales datos. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos nacimientos se produjeron, recurro al registro civil de las personas, cuántas defunciones, cuántos matrimonios, cuántas personas, por ejemplo, acudieron a un lugar asistencial y fueron, por ejemplo, para enfermedades crónicas, enfermedades leves y no sé qué cosa. A eso le llamamos registros. Si nosotros presentamos el tema de funciones, nacimientos y demás, le llamamos estadísticas vitales. O sea, una estadística también particular, estadísticas vitales a los registros. Bueno, métodos de recolección, pues a través de solamente una revisión bibliográfica. O sea, yo no voy a hacer trabajo de campo, entonces empiezo a mirar trabajos ya realizados con anterioridad y en lo posible utilizar la fuente de datos de 5 años para adelante. O sea, 5 años y para hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas informaciones de hace 10, 20 años atrás y ya están desactualizados. Entonces nos recomiendan siempre en un trabajo final de grado tomar los 5 últimos años. Y el trabajo de campo. Si no existe la posibilidad de hacer un trabajo documental, entonces vamos a tener que hacer indefectiblemente un trabajo de campo. Puede ser a través de una observación, eso mayormente para psicólogos, sociólogos y demás, para entender el comportamiento de una familia, de una persona, y las entrevistas ya para cualquier otro tipo de casos. Y acá la segunda parte que viene a ver con variables. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, qué edades tienen? Entonces, cada uno de ustedes tiene una edad diferente. Por ahí tienen la misma edad, pero no son del mismo día ni del mismo mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Son variables. Por eso es que le llamamos también variables. Si esas variables tienen que ver con cosas fortuitas o al azar, entonces le llamamos variables aleatorias. ¿Se acuerdan que si yo tomo una muestra y esa muestra está reglada por una técnica de muestreo, entonces yo hago la elección de a quién le voy a entrevistar y entonces ese es aleatorio? ¿Por qué? Porque no estaba en los planes. Yo no hice así por juicio en el sentido de ir a elegir a dedo. Entonces fue al azar que yo le tomé a esa persona, justito por decirlo, estaba designado en mi mapa. Mayormente, por ejemplo, en las consultoras grandes,
Yo trabajé mucho tiempo en IVO, porque se llama Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadísticas, que es la que generan esos ratings de televisión, hábitos de lectura. Habrán visto en estos días, o el año pasado ya, cuando la serie esta Marilina retumbaba todo, y entonces salía el otro día directamente y nos decían cuántas personas habían visto. Ese, por ejemplo, también es una forma de estadísticas, y el procedimiento para entrevistar a las personas es así. Hay un mapa y ese mapa se sortea aleatoriamente. Y entonces se le asigna a un encuestador, y ese encuestador tiene que ir a esa ciudad y en esa manzana a hacer su encuesta. Entonces, totalmente al azar, ¿por qué? Porque cayó su vivienda por sorteo, por decirlo. En este caso, el sorteo es para la vivienda, no para la persona, porque no vamos a tener identificada a la persona, las viviendas sí. Como tenemos esa base, y da el Instituto Nacional de Estadística a personas o empresas que estén interesadas. Entonces se hacía de esa forma, por eso nos decía que tiene que ver con resultados fortuitos. ¿Por qué? Porque justito en el sorteo cayó la manzana en donde está tu casa y estás vos ahí, por decirlo. Las variables que nosotros estudiamos en estadísticas le llamamos aleatorias o al azar. De modo más así técnico le llamamos variables estocásticas. La clasificación de las variables. Y tenemos dos grandes clasificaciones, la quali y la quanti. La quali es de cualidad. Yo le digo, por ejemplo, color de ojos, preferencia sobre alguna marca de automóvil, preferencia política, preferencia o afiliación política, o por ejemplo deportiva, y todo lo demás es de cualidad. Cada persona tiene un gusto, entonces le llamamos de cualidad. Y cuantitativa es de cantidad. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo el resultado de algo, entonces va a ser cuantitativa. Y se divide otra vez cada una de ellas. La quali en nominal. Nominal significa asignarle un número a una situación determinada. ¿Se acuerdan nuestro estrato 1, estrato 2 y demás? Yo puedo decir 1 Asunción, 2 Lambaré, 3 Ñemby, 4 Villa Elisa, 5, y así voy haciendo. Entonces pongo un número o le asigno un número a cada situación. Yo pongo, por ejemplo, no sé, 1, digo, por ejemplo, Concepción, 2, San Pedro, 3, ¿se acuerdan de la división política del Paraguay? Entonces, 1, 2, 3 le vamos asignando, le llamamos nominal. No hay un criterio que yo diga voy a poner primero a este y al último a este porque ocurre tal cosa. No hay criterio de orden. Es solamente para identificación. Y eso es obligatorio hacerlo en una base de datos. Ya les había anticipado también que en una base de datos yo tengo que trabajar con números, tengo que asignarle un número a las expresiones o a las palabras. La ordinal sí implica orden, de ahí viene ordinal, de orden. Yo digo, por ejemplo, nivel educativo. Entonces voy a decir 1 primaria, 2 secundaria, 3 terciaria, 4 universitaria. Entonces ahí yo no puedo poner 1 secundaria, no puedo poner 2 universitaria. ¿Por qué? Porque hay un orden. Lo mismo se ve en las jerarquías, en la policía, en los militares. Veo lo mismo en un organigrama, por ejemplo, en cualquier empresa, o nosotros mismos en una escuela, en un colegio también, estamos en un organigrama y cada nivel implica algo. La cuantitativa se divide en dos, discreta y continua. La discreta es cuando solamente admite valor entero el resultado de una variable. Yo digo, por ejemplo, el número de hijos, entonces me van a decir 0, 1, 2, 3. No tengo, o hay uno, o hay dos, pero no puedo tomar valor decimal. Yo no puedo decir 1,5 hijos. Por más de que podamos por ahí sacar en promedio, no puedo hablar de esa forma porque son personas. Lo mismo le digo, por ejemplo, cuántas personas viven en la casa, o cuántos estudiantes tienen una clase, o cuántas escuelas hay en Asunción. Entonces, algo así implica discreta, solamente valor entero. Le llamamos continua cuando puede tomar valor entero y valor decimal. Yo digo, por ejemplo, promedios. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí si el promedio admite decimal. Tiene 2,5, tiene 4,5, tiene 2,5, tiene 4 exacto, tiene 5 exacto, 5 absoluto que le decimos nosotros. Entonces, a eso le llamamos
continua. Cualidad, cualitativa. Cantidad, cuantitativa. Nominal, le asignamos un valor numérico a cada situación sin importar el orden ni hay criterio de orden. Ordinal implica orden. 1 primaria, 2 secundaria, 3 terciaria. Y tiene que ser así siempre. Acá y en la China es la misma historia. La discreta en cuantitativa solamente admite valor entero, la variable que consideramos. Y continua cuando puede tomar valor entero y valor decimal. Acuérdense de esas cuestiones. Acá les explica nomás otra vez, ya con palabras y con ejemplos que pueden leer después cuando nos habiliten la plataforma. Ahora está en mantenimiento. A partir del lunes, esto van a tener a mano para que puedan leer. Por ahí les subo también un material un poco más extenso y por ahí no saben qué hacer un domingo a la tarde, entonces pueden leer ese material. Segurísimo van a hacer. Bueno, y según su escala nominal ordinal que ya les expliqué, y hay dos más acá, que es de intervalo y de razón. En este caso, el de intervalo, hay una situación con el cero. Le decimos cero relativo. Por ejemplo, yo digo cero en temperatura. Temperatura cero significa, en este caso, mucho frío. Entonces, el cero implica algo. Y para el de razón, el cero implica un cero absoluto, significa ausencia. Yo digo, por ejemplo, número de hijos y se acuerdan, ese cero significaba que no hay. Entonces, hay ausencia de hijos. Entonces, ese es de razón. El de intervalo también yo le puedo llamar proporcional. ¿Se acuerdan que las estaturas eran continuas? Y yo puedo ordenar, por ejemplo, si yo puedo ordenar de mayor a menor una serie de datos, a eso le llamamos también de intervalo, o le llamamos también proporcional, para que se acuerden. También hay otra clasificación de variables. Las variables, en este caso, independientes y dependientes. Las variables independientes, así como su nombre lo dice, no depende absolutamente de nada. Si consideramos, por ejemplo, una situación particular en nuestras vidas, nosotros tenemos, por ejemplo, ingresos y tenemos consumo. ¿Qué significa consumo? Todo lo que implica pagar y también comprar, supermercados, recreación, educación, salud. Entonces, ese es consumo. Y si yo digo, ¿quién depende de quién? ¿El ingreso depende del consumo o el consumo del ingreso? Y obviamente el consumo depende del ingreso, porque no va a ocurrir que yo diga, bueno, tengo un consumo de 5 millones y me tienen que pagar 5 millones. Eso no ocurre bajo ningún sentido, ni en el mundo real por ahí. Y real por ahí no va a ocurrir eso. Y entonces a eso le llamamos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de educación, entonces, ¿qué vamos a decir? El nivel de rendimiento del alumno depende de. Y ahí empezamos a mirar montones de variables. Las condiciones socioeconómicas de la familia, el lugar de residencia, si es, por ejemplo, zona rural, zona urbana. Depende, por ejemplo, de montones de cosas que nos vienen a la cabeza. Entonces, eso es importante porque tenemos que distinguir en el estudio que hagamos después o para nuestra tesis o para investigaciones que nos interesen de alguna forma. Identificar quién es quién depende de quién. Y después hacer lo que le llamamos una operacionalización de las variables. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo nivel de rendimiento y después del otro lado voy a tener montones de variables que van a explicar, entonces a eso le decimos operacionalizar la variable. Y acá uno último para terminar nuestra clase. Entonces tenemos pasos en un estudio estadístico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde el vamos? Entonces, primerito tenemos que plantear la hipótesis. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que yo quiero estudiar o qué es lo que yo supongo que existe o qué me dijeron y a partir de eso que me dijeron, entonces yo quiero hacer algo. Y entonces empiezan a formular su hipótesis ahí. Ya cuando tienen formulada la hipótesis, van a lo que es diseño de experimentos. ¿Qué van a estudiar de lo que hay ahí? Y empezamos a desglosar cada uno. Estudiantes, entonces, ¿de dónde son estudiantes? ¿Son de Asunción? ¿Son del interior? ¿Qué edad tienen? En qué nivel educativo están? Y todo lo demás.
cómo vamos a elegir, por ejemplo, a los colegios, porque vamos a hacer ahí nuestros estudios. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser estudiantes de qué curso? ¿Qué es lo que vamos a tener que excluir? Porque en algunos casos van a tener filtros también. ¿Qué datos vamos a recoger? Si vamos a recoger edad, sexo, nivel socioeconómico, todo lo que puedan imaginarse. Después recogemos los datos, la muestra. ¿Y cómo vamos a recoger? Vamos a utilizar muestra aleatorio simple, vamos a agrupar, vamos a hacer sistemático. ¿Se acuerdan de eso que les dije? Entonces ahí ya tenemos que poner a disposición de nuestros conocimientos qué clase de muestra vamos a tener, si va a ser probabilística o no probabilística. Después vamos a tener que hacer la inferencia sobre la población. Si mi muestreo fue probabilístico, entonces voy a poder hacer eso. Y puedo generalizar y puedo extender lo que encontré en la muestra. Inclusive muchas veces yo estoy haciendo una cosa y encuentro que ocurre otra cosa. Entonces, por accidente, por serendipia que le decimos. O sea, alguien estaba haciendo algo buscando de una forma y encontró otra cosa. Entonces, realizamos una inferencia. Y por último, cuantificar el nivel de confianza. Obviamente, si estamos haciendo un estudio de este tipo, ya va a ser inferencial, deja de ser descriptivo. ¿Por qué? Porque voy a hacer muestra, voy a tener que aplicar técnicas de muestreo. Entonces ya deja de ser descriptivo, ya es inferencial. Y el nivel de confianza implica esto, la confiabilidad o la confianza que yo voy a tener sobre estos datos. Va a poder ser cuantificable en el sentido de yo tengo un resultado y ese resultado responde en un 80%, 90%, 95%. Entonces, es de esa forma. El nivel de confianza indica la confiabilidad que tenemos sobre una conclusión o sobre un resultado que generó un estudio, en este caso. Por eso también ustedes van a necesitar sí o sí el acompañamiento de un metodólogo o un estadístico el día que hagan el trabajo final. ¿Por qué? Porque todo esto es muy técnico. No vamos a poder nosotros en forma sola, por decirlo, hacerlo porque alguien nos tiene que ayudar en este camino, en este andar. Y también como ahí en plataforma yo después les voy a abrir unas preguntas porque quiero saber en qué condiciones se encuentran. Yo no pregunté qué número de módulos están haciendo y todo lo demás para ver si ya es posible, por ejemplo, hacer un bosquejo por lo menos de lo que va a ser el trabajo final de grado que tienen que hacer sí o sí. Y hasta ahí era mi presentación. Muchas gracias y todo lo que les dije también. Bueno, chicos, ahora quiero escucharles a ver qué quieren preguntar, qué no quedó claro. Entonces, es ahora de ustedes el tiempo. Luis, voy a llamarles porque sí, voy a esperarles, entonces somos tímidos y tímidas. Luis Castro, decime, ¿qué querés preguntar o qué querés agregar, Luis? Luis Castro. Eh, no sé si se me presionó la mano o sobre qué me está preguntando, doctor. No, y ahora nosotros terminamos la clase y te pregunto si hay alguna duda, algo que quieras agregar. Eh, en realidad hay varios comentarios que durante la exposición quería hacer, pero por ejemplo, el diseño de investigación influye en el método que se va a utilizar para hacer el estudio de las probabilidades. Y con el profesor Picón, por ejemplo, estábamos hablando de que el tipo de estudio que yo iba a hacer era de investigación-acción. Y como la población es muy pequeña, entonces no se realizó el muestreo. Vamos a tomar la población total que va a ser una clase. Ujú. Y bueno, entonces la pregunta era entonces si no se hace un muestreo, entonces el método no es probabilístico, ¿verdad? Y en verdad, si vos tomás una muestra es porque es una parte nomás de la totalidad. Y entonces Mm. ahí viene el caso. Vamos a suponer vos querés hacer una clase completa de sí, pero tenés que atender algo. Una clase completa no es una población. ¿Por qué? Porque vos tenés más clases en todo el colegio, en toda la escuela seguramente, ¿verdad?
Sí, Y tenés varios cursos, sí. varias secciones. No secciones, pero cursos sí, ¿verdad? Pero vamos a suponer que vos querés hacer en el tercero de la media y tenés una sola sección del tercero de la media, un solo turno, Sí, un solo turno. sí. Bueno, entonces en ese caso, en tu tema tiene que estar bien explicado eso que va a ser eh, estudiantes del tercer curso de la media, de tal bachillerato, no sé cómo le dicen. Y entonces, si hay uno solo en tu colegio, entonces es poblacional. Mm, Si existían varios cursos del mismo, había por ejemplo 3 turnos y había mañana, tarde y noche y era tercer curso, entonces si vos tomabas una pequeña parte, ahí sí iba a ser muestra. Ahora, vamos a suponer esto, Luis, vos vas a hacer en ese curso y le vas a hacer a todos tus estudiantes, sí. a todos tus estudiantes. Entonces, si le vas a hacer a todos, es poblacional, no es muestral. Sin embargo, una parte del diseño dice que vamos a tomar un grupo focal y un grupo focal y también una investigación a profundidad que va a consistir en tomar un estudiante y hacerle, ¿verdad?, la encuesta dirigida. Bueno, ahí es otra cuestión, o sea, tendría que saber mejor lo que estás haciendo porque esa es otra cosa otra vez. Mm, Por eso era que te preguntaba cómo, me dijiste que le vas a hacer a todo, pero después un grupo focal, entonces ahí hay algo que no mm, funciona. Decime, eh, ahora cuando se habilita la plataforma, escribime ahí y decime así, pero bien detallado y te voy a responder. ¿Está bien? Eh, y a lo mejor, si usted dice que se puede, podría enviarte ahora mi metodología para que puedas evaluar. Sin problemas, sin problema. Ahora no hay problema, me pueden enviar y miro para entender también porque no entendí también, Luis. Sí, Para, vamos a solicitar que te agreguen al grupo. Yo creo que sin no está. problema. Dale, dale. Ya está, Luis. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Eh, Liliana Paredes. ¿Estás, Lili, por ahí? Lili, Lili. Oscar está ahí. Oscar Pizurno. Sí, profe, estoy. Sí, decime, Oscar, algo que quiera agregar y entonces ya nos despedimos. No, la verdad que la clase está muy interesante, profe. Así como dijo el compañero Luis, nosotros ya estamos en la etapa de protocolo de aprobación de tesis. Ujú, Eh, que creo que es mañana, el lunes, la presentación de todos nosotros. ujú, Y en todo caso, lo que necesitaríamos de tu guía y de tu ayuda, si es que está dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Sería la aplicación de esos instrumentos a la plataforma, ¿verdad? Bajar ya. Pero creo que eso vamos a ir viendo con las clases. O el día de hoy, como dijiste, es solamente introducción. Pero lo ujú. interesante sería, para mí, por ejemplo, como un médico, el Excel es un cuco, es un fantasma de terror, ¿verdad? Pero me gusta, cuesta que me gusta muchísimo la parte de informática, de método estadístico y me gusta mucho la matemática, pero es complicado. Cuando querés bajarlo a la cancha, cuando verle jugar al fútbol a Ronaldinho es muy fácil, pero cuando vos tenés que jugar es un poco más complejo, ¿verdad? Sí. Entonces de repente yo creo que por ese lado iba la consulta de Luis, si es que nos puede dar una manito con eso sería muy interesante, profe. Sí, sin ningún tipo de problema. Por eso era que les dije también que necesitaba el caso por caso. Ahí les puse en el chat mi correo, me pueden enviar ahí sin problemas y les voy a ayudar. Si ya están en esa etapa, sí que mejor aún, porque les puedo validar el cuestionario y todo lo que sea. Pero la validación del cuestionario se hace a través de un NACPA, para que sepan, porque eso se pone después al final, en el trabajo final de grado, para indicar que había 2 o 3 expertos que ven y que efectivamente tu instrumento es válido. Entonces, no hay problema. Ahí está mi correo y me pueden sin ningún tipo de problema. Y le voy a poner también mi número. Si quieren escribirme, no hay problemas. ¿Alguien más? Esmilce, ¿estás ahí? Sí, profe, y justamente eso fue Contanos. yo.
Sí, profe. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho y voy a necesitar tu ayuda la parte estadística. Y es por eso justamente te podía, y usted ya está diciendo que nos va a facilitar su número, porque justamente tenemos que hacer la validación de los instrumentos. Y para que usted también nos pueda guiar y si hay que cambiar, entonces cambiamos, porque cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo la parte de elaboración de instrumentos. Es, es medio complicadito, pero si nos ayudamos sin problemas, Emilce. Y aparte, qué bueno que están en ese estadio entonces porque soy el enviado del Señor. El compañero lo que dijo fue, y creo que yo, el mismo instrumento también que nosotros debemos de aplicar, Mm. según nos dijo el profe Picón, es una entrevista en profundidad. O sea, en mi caso, por ejemplo, tengo que hacer una entrevista en profundidad a los docentes y grupo focal a los estudiantes. Ah, ya, 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 ya. Y ahora entiendo por qué un grupo focal pues es diferente a la totalidad de la clase. Entonces ahí pues estaba el... Pero tengo que ver pues el protocolo. Ese es el que va a ayudar a entender sin problemas. Sin problemas, Milson. ¿Y qué tal la clase? ¿Bien? ¿Entendiste? Sí, profe, estaba siguiendo. Genial. Muchas gracias. Montserrat Viveros. Hola, profe. Yo creo que estoy en la misma situación que la compañera Smith. Te voy a estar hinchando también con el tema de nuestros instrumentos a usar. Bueno, sin problemas, Monse. Voy a esperar. Sin problemas. La clase estuvo muy clara. Gracias. Eso yo quiero escuchar y ya me voy tranquilo a hacer mi vida ahora. Le voy a tomar examen ya hacia categoría ahora de la tarde. Gracias a Monse. Sebastián, ¿estás ahí o Campos? Hola, profe, buen día. Sebastián, ¿qué hay de tu Sí. vida? Contanos. La verdad que la primera parte de la clase no pude asistir, voy a ver en la grabación ahora en la plataforma y en la segunda parte estuvo muy buena. La verdad que son temas que por ahí ya vimos alguna vez y había sido que no estaba bien fijados porque son muchos conceptos y son conceptos que no manejamos siempre, entonces se olvida y son cuestiones muy técnicas. Así que muchas gracias, profe, por tu amabilidad de poder ayudarnos con nuestro trabajo. Sin problema, Sebastián. Para eso estoy acá. Sin problema. Muchas gracias. Acá veo dos más, dice. No les leo. Dani, ¿está ahí? Dani Gil. Marlene. ¿Están por ahí? Parece que noche. Bueno, y yo les dejo, chicos. Ahora ya les libero. Vayan a hacer sus cosas, como se dice vulgarmente. Hola, profe, ¿qué tal? Ahí Presente. está, Dani. Escuchamos, te escuchamos, Dani. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Bien, bien. No hay ninguna dificultad por tu clase, todo entendido. Pero en el Espectacular. trabajo no por eso no te presto tanto atención. Estoy de guardia. Dani Nancha. Está bien, fuerza, fuerza, Dani. Dale, Doc, tranquilo. Dale. Bueno, ahí está Marlene. Marlene, te escuchamos. Y no está todo muy entendible, profe. Y ahora a la hora, la verdad, de aplicar ya veremos ahora exactamente cómo lo haremos. Sí, sí, sin Todo problema. muy entendido. Les voy a hacer un simulacro ahora de una vez que ya tengan sus datos así, los datos que son así básicos, de identificación, por ejemplo. Entonces les voy a poner un Excel así, porque Excel es lo que van a poder usar más rápidamente. Ahora, si queremos profundizar y queremos así un poco más elaborado, entonces tendríamos que usar un programa muy bueno, en este caso para Oscar, que decía ahí también que está interesado, y se llama SPSS. Ya por ahí habrán escuchado alguna vez SPSS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales se llama o sea, es su nomenclatura en español. Y hace estudios más afinados, por decirlo de alguna forma, porque Excel en un momento dado ya queda también medio cortito. Bueno, entonces lo que les voy a hacer es un simulacro ahora cuando, inclusive voy a adelantarme antes de entrar en la última parte, porque ¿se acuerdan que les dije al principio que en la última parte lo que era más cálculos y todo lo demás? Pero en esas clases asincrónicas podemos hacer en forma, en paralelo, por decirlo,
y ya ayudarles también ahora cuando tengan sus datos, cómo tienen que ir cargando y todo lo demás. Voy a poner así en media pantalla un cuestionario y en el otro media pantalla el Excel para que vean cómo se forma también una base de datos. Pues ese es el primer paso también cuando ya tengo los datos registrados en el cuestionario. Bueno, un gusto chicos, buen fin de semana. Nos vemos de hoy en 15 días si Dios quiere. Chaucito, gracias por estar ahí. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau, Emilce. Chau, Marlene. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Buen fin de- Hasta luego. Chau, Luis. Chau, Oscar. Chau, Monse. Chau, 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 chau.